Bien, muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde me estén viendo. Súper rápido. Bien, me presento, mi nombre es Jair. En este canal vamos a conocer un poco sobre las zonas de oferta y zonas de demanda, ¿ok? Son zonas específicas donde nosotros, por ejemplo, vamos a buscar comprar, vamos a buscar vender, ¿ok? ¿Qué son estas zonas? ¿Cómo las puedo identificar? Y pues, ¿cómo puedo ejecutarlo en este caso en mi trading? Primero tenemos que identificar un mínimo y un máximo, ¿ok? Que siempre lo encontramos aquí, un mínimo y un máximo. Para esto tenemos que entender que la diferencia de esto es cómo se ve la zona, ¿ok? ¿Cómo es que se ve la zona? Las zonas normalmente se ven así. Viene el precio, empieza a hacer esto, acumula órdenes, acumula pues porque no va ni para arriba ni para abajo, ¿ok? Entonces a estas zonas en específico de acumulación se le conocen como zonas de oferta o zonas de demanda. ¿Cómo es que se diferencian en este caso? Es que las zonas de oferta, ¿ok? Están en la parte de arriba. ¿Listo? En las zonas de oferta siempre van a estar en la parte de arriba. Y en este caso las zonas de demanda siempre van a estar en la parte de abajo, ¿ok? Para hacerlo mucho más fácil voy a ponerles aquí Supply Zone, ok, porque sabemos que ahí se va a encontrar las zonas de oferta, y en este caso las Demand Zone, ok. Entonces en este caso las Demand Zone son zonas de oferta y zonas de demanda, ok. Sepan ustedes que las consolidaciones, estas consolidaciones que ven aquí, ok, son zonas de oferta y zonas de demanda. Ya está. Entonces para esto tenemos que nosotros ver en este caso cómo se dirige el precio o qué es lo que hace en realidad, ¿no? Entonces puede que el precio haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, y pues acá abajo igualito, ¿no? Por ejemplo, acá abajo ven a hacer esto. Puede que haga esto, puede que haga esto, y ya está. Esas son las zonas de oferta y zonas de demanda, ¿ok? Pero pues no se queda esto ahí, ¿no? Tenemos que corroborar muchas informaciones, muchas cosas. Aparte de esto, son zonas que hay que tomarlas en cuenta para poder ejecutar ventas y compras, ¿ok? Ya que el precio, pues al momento de salir de aquí, empieza a dejar estas órdenes que están acumuladas, ¿ok? Son órdenes donde se inyecta dinero, donde pues nosotros buscaríamos comprar o vender, pero la mayoría de gente estuvo indecisa y no salió ni para arriba ni para abajo. Y luego empezó a caer hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pero aún siguen las zonas, sigue abierta, ¿ok? Para esto que siga, bueno, para que esto sea mitigado, debería de llegar un movimiento aquí y luego caer, ¿verdad? Pero como ningún movimiento lo hizo, de momento está abierto, está sin mitigar. En cambio, miren cómo llegó esto, llega aquí, llega a la zona de demanda, y luego de la zona de demanda ponerle que ya se va directamente hasta la zona de oferta. Listo, y así sucesivamente. Entonces no siempre hay estas zonas, hay que saberlas identificar. Y pues vamos a pasar un poquito a la gráfica para explicarles qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cómo se ven y cómo es que se marcan, ¿ok? Rápido vamos a pasar y cómo es que se marcan las zonas de oferta y cómo es que se marcan las zonas de demanda. ¿Ok? Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que en las zonas de oferta y en las zonas de demanda nosotros vamos a ver un mínimo y un máximo, ¿ok? Por ejemplo, este mínimo de aquí y este máximo de aquí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir de ahí se empieza a marcar en una forma de rectángulo toda la zona aquí, ¿ok? Marcamos el último mínimo, el último máximo y aquí marcamos la zona y ya nos quedaría una zona donde vender, ¿ok? Ya tenemos pues esta zona, es nuestro stop loss, ¿ok? Nuestro stop loss, y pues es donde nosotros vamos a poner, ese es el máximo de stop loss que vamos a poner, ¿no? En este caso, nuestro próximo take profit sería en el primer mínimo que tiene acá, ¿ok? Así no tengo una zona de demanda o viceversa, ¿no? En el primer máximo, en este caso si estamos comprando en la zona de demanda, ¿ok? Sirven para poder comprar, bueno, comprar aquí y para poder vender aquí, ¿ok? Tal cual. Ni bien vemos esto, nosotros buscaríamos comprar o vender. No siempre se van a dar compras ahí, no siempre se van a dar ventas. Son muy buenas, ¿ok? Son muy buenas, son zonas de altísima reacción,
Pero ¿cuál es la diferencia y cuál es lo que a veces no hace con tanta probabilidad tus entradas? Es de que a veces estas zonas, ok, tiene liquidez por debajo o por de arriba. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, ¿a qué me refiero? No, en realidad es que el precio a veces puede hacer esto, ok, viene a dejar esto. Entonces, cuando el precio hace esto, nos quiere indicar de que hay zonas de liquidez, ¿ok? Zonas donde el precio deja varios triple piso, doble piso, cuádruple piso, así. Entonces, a veces esas zonas no son respetadas, ¿ok? Vamos a pasar a la gráfica ya de una vez para podértelo explicar, ¿listo? Dame chance para ya quitar esto. Bien, muchachos, ya estamos acá. Rápidamente, mira, vamos a identificar las zonas de oferta y zonas de demanda. Mira, yo les dije que las zonas eran de consolidación, súper rápido para que no se compliquen, porque mucha labia los va a complicar. Entonces, miren, aquí hay una zona de consolidación, la acabamos de marcar y vemos de que el precio efectivamente, tenemos aquí un order block que lo vamos a explicar en los próximos videos. Order block demasiado fuerte, la verdad, para que sea respetado, demasiado fuerte, y pues tiene buen respaldo este order block. Entonces el precio llega, mitiga, hace un quiebra de estructura y nuevamente no puede repasar el order block que está demasiado fuerte. Llega a la zona de demanda y miren cómo toca la zona. Toda esta consolidación, como viene y la toca. Viene una vez, dos veces, tres veces y empieza a dejar esto, ¿no? Y pues nuevamente llega a toda la zona y puff, se va hasta arriba, ¿ok? Y acá arriba, ¿a dónde es que viene a reaccionar? Pues a todo el order block en general, ¿no? Y nuevamente vemos esta zona de consolidación también que queda pendiente, abierta, ¿ok? Esta zona. Pero el precio vemos que se desequilibra y viene y cae. Pues hacer un mínimo, un máximo, el precio llega, empieza a hacer un rango, ¿ok? Y el precio acá es donde acumula. Entonces yo les dije, muchachos, aquí es donde acumula, miren cómo forma. Y a través del quiebre, ok, viene a quebrar estos mínimos. Entonces el precio quiebra estos mínimos de aquí y pues el precio nos da una nueva estructura que es bajista en este caso, ok. Si esa estructura bajista quiebra, consolida y pues nos deja esta consolidación que nosotros la conocemos como zona de oferta. Listo. En este caso, sepan ustedes, muchachos, que las zonas de por debajo son zonas de oferta, de demanda, y las zonas que están por encima son zonas de oferta. Listo. Miren, inicio del impulso, final del impulso, aquí consolida, zona de oferta. El precio viene, llega, saca toda esta liquidez. Una vez que barra toda la liquidez, el precio llega a la zona de oferta y viene hasta acá abajo, cae, crea los famosos sell liquidities. Y una vez que crea los famosos sell liquidities, el precio empieza a hacer un quiebra de estructura a través de este movimiento. Quiebra la estructura, un order block de momentum. El precio viene, rompe la estructura y una vez que rompe, nuevamente deja un order block aquí. Listo. Esta entrada fue la que tomé yo en este caso. Y miren, súper rápido, ok. Le voy a poner en 5 minutos para no complicarme mucho. Deme chance y ya, miren. Entonces, pero aquí hay una zona de consolidación, y mira, tienes muchísima razón. Y aquí es súper importante que tú te pongas a entender y a cuestionar por qué Yair es que no toma esta zona de demanda, si en este caso está muy clara, ¿no? La zona para poder comprar. Listo. ¿Por qué yo no tomo esta zona de demanda? Porque, de hecho la voy a marcar aquí, porque en este caso tiene liquidez que va a ser rota, ok. Si tú estás comenzando en el mundo del trading, pues te va a confundir un poquito, pero muy pronto voy a seguir subiendo más contenido sobre la liquidez avanzada. Entonces debemos que dejamos un mínimo, otro mínimo, son dobles pisos, ok, en este caso. Pero en el video anterior yo les mencioné que eso lo conocemos como equal lows, ok. Entonces lo conocemos como equal lows o liquidez que va a romper también o va a distribuir por debajo. Entonces vemos que acá en general hay un quiebre de estructura, order block, entrada al pic, demasiado al pic, y les envié incluso al Telegram la entrada que tomé en el MetaTrader. Pero miren, vemos que esta zona de demanda, enfoquémonos en esta zona de demanda, tiene una zona de liquidez, o sea, me refiero a que tiene varios toques. Viene acá, viene un toque, dos toques, tres toques, y una zona de demanda o cualquier zona, créeme que cualquier zona que tenga
esta liquidez por detrás, ya sea un piso, 2 pisos, 3 pisos, como lo quieras ver o así lo conozcas, o los equal lows. Ok, en este caso siempre la va a romper, siempre, siempre, siempre. Y créeme, tenlo por seguro, te lo digo yo, en cuánto tiempo que he estado en los mercados, muchísimas veces ha pasado y así seguirá pasando. Ok, lo va a romper y eso es parte del mercado. Entonces el precio viene, toca esta entrada y cae hasta el fondo. Ok, mira bien, de momento está empezando a consolidar. Estamos en Signe, ya casi estamos a punto de llegar a Tokio. Y pues de momento mi take profit es aquí, ¿no? Si ves esto de aquí que son parciales, yo ya saqué mis parciales. Ya nada más dejé 0.50 de lote corriendo y los otros 2 lotes los cerré. Y pues nada, muchachos, bien. Esto sería la entrada del día de hoy. Este es el video del día de hoy. Ya les enseñé cómo es que se invalida una zona de demanda. Ya les enseñé qué es una zona de demanda, cómo se ve en la zona de demanda, cómo marcarlas. Y pues espero verlos en un próximo video. Comenta, dale like, comparte. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. ¿Listo? Nos vemos, cuídate y que tengas un feliz fin de semana. Cuídate, chao.